Buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. Paz y bien para cada uno de ustedes. Hoy viernes de la primera semana del tiempo de Adviento, un tiempo de preparación para recibir al niño Jesús que viene a nacer en nuestro corazón, los invito a reflexionar y a acoger con gozo el hermoso Evangelio que se nos ha regalado en el día de hoy, el cual está tomado de San Mateo, capítulo 9, versículos 27 al 31. Queridos hermanos, de algo tenemos que estar seguros para seguir a Jesús. Hay que estar dispuestos a dejar atrás todo lo que sea necesario para crecer espiritualmente y de esa manera poder avanzar por el camino que el Señor nos va marcando. Y precisamente estos dos ciegos, el cual nos habla el Evangelio de Mateo, escucharon a la gente que seguían a Jesús y por ende ellos también se pusieron en camino y siguieron al Maestro. Y fíjense ustedes que es interesante hacer notar que por ahora lo siguen a ciegas y lo siguen quizás por lo que han oído hablar de él, pero ellos no lo conocen realmente. Queridos hermanos, el hecho de que estos dos ciegos siguieran a Jesús ha servido de base para muchas reflexiones. Por ejemplo, algunos de los padres de la Iglesia, hombres sabios y santos de los primeros siglos del cristianismo, piensan que estos dos ciegos en cierta manera representaban a dos pueblos, los cuales estaban ciegos con relación a Jesús, que eran los judíos y los paganos, de entre los cuales hubo muchos que empezaron a seguir a Jesús, pero a ciegas, a oscuras, con ideas que no correspondían a la realidad. También podemos ver representados en estos dos ciegos a dos grupos de creyentes que hoy por hoy están presentes en nuestro alrededor, que son aquellos que siguen al Señor por inercia, porque nacieron y crecieron en una familia católica, pero el problema es que no tienen idea quién es realmente Jesús. Y están los que lo siguen porque han hecho una opción consciente. Aún todavía no tienen con él una relación personal, pero han escuchado hablar de Jesús, algo saben de él por lo menos. Es decir, no han experimentado íntimamente su presencia en sus vidas. Pero es así, como estos dos ciegos gritan fuertemente: «Ten piedad de nosotros, Hijo de David». Ellos piden piedad, es decir, compasión. Y obviamente hacen bien en gritarle, porque ante ellos está presente el Hijo de Dios. Está pasando también frente a ellos el Hijo de Dios, el misericordioso. Está pasando aquel que jamás desatiende una súplica salida de lo más hondo del corazón. Por tanto, es muy significativo que estos dos hombres, cuyos ojos están a oscuras, tienen en el corazón una luz que los hace pedir lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Es la misericordia infinita del Señor, la misericordia del Hijo de David. Ellos, me refiero a los ciegos, reconocen a Jesús, al anunciado por el profeta, al que es descendiente de David, prometido por Dios para liberar a su pueblo. Y lo revelador y significativo de todo este acontecimiento es que Jesús se deja seguir hasta la casa. Es como que le pidieran a ellos un seguimiento que no tan solo se conformen con verlo pasar, sino entrar a donde Él está. Y justamente esto tiene un significado de cercanía, de intimidad. Por eso estos dos ciegos han seguido a Jesús hasta su casa. No se han quedado en el camino, no se han limitado a seguirlo desde lejos. Quieren realmente encontrarse con Él. Queridos hermanos, retomando la comparación entre estos dos ciegos y los paganos y judíos, como también la similitud de los creyentes que lo son de nacimiento, pero no de corazón, Él entra en la casa. Quizás podría ser entendido como entrar a la iglesia, porque es allí donde
comprenderán quién es Jesús. Por ese motivo, estos dos hombres que viven en tinieblas se aproximan a esa casa, a Él, a aquel que es la luz, como también ese acercamiento puede ser comparado con el acercarse a los sacramentos. Un acercamiento a dar el paso para abrirse a la presencia de Jesús. Y será ahí entonces, en ese acercamiento, cuando se estará en posición para recibir la misericordia y para experimentar su infinito amor. He aquí, ¿por qué Jesús les dice: ¿creen que yo puedo hacer lo que me piden? Y Jesús lo examina, obviamente, pero no de la vista, no de la físicamente, sino de la vista del alma. Le pide ante todo fe. Y fíjense ustedes, queridos hermanos, que es interesante hacer notar que Jesús no le pregunta: ¿creen que puedo darles la vista a ustedes? No, les pregunta claramente: ¿creen que yo pueda hacer lo que ustedes me piden? ¿A qué se refiere Jesús con eso? Porque lo que le habían pedido los ciegos es que tenga piedad de ellos. En otras palabras, Jesús le está preguntando: ¿creen que pueda tener piedad de ustedes? Pero Jesús lo que les pide es que confíen en su misericordia, que se le acerquen, no porque lo consideran solamente como el Hijo de David o el Todopoderoso, sino porque quieren experimentar su amor, dejarse cobijar por su misericordia. Esa es la condición para que pueda empezar a ver, y además es lo que les abrirá los ojos. Por tanto, aquí se plantea la pauta que suele darse en el camino a la fe. Ese caminar que consiste en seguir a ciegas a Jesús hasta entrar con Él a casa y allí disponerse de todo corazón y con toda confianza a recibir su misericordia. Por eso los dos ciegos le responden a Jesús: sí, Señor, porque ver más que con los ojos de la cara, ellos querían ver con los ojos del corazón. Y además cabe señalar, y aquí hay algo muy importante que destacar: lo llaman Señor, reconociendo en Él la autoridad y el poder que tiene. Entonces Jesús les tocó los ojos diciendo: que suceda como ustedes han creído. Queridos hermanos, Jesús no va por allí haciendo milagros solo porque sí. Al contrario, lo hace siempre en respuesta y en proporción a la fe de quien lo necesita y obviamente el que se lo pide. Por eso los ciegos vieron porque habían creído, no creyeron porque habían visto. Por ello hay que entender que lo que importa es la fe y no hacer depender la propia fe del resultado obtenido. Por tanto, conforme al tamaño de su fe, fue lo que ellos recibieron. Mucho o poco, pero lo recibieron. Y se comprueba que verdaderamente creían en Él, porque precisamente Jesús mandó que lo que les sucediera fuera acorde a la fe que ellos tenían, porque si no hubieran tenido fe, no hubieran recuperado la vista, porque la fe es la condición para que Dios haga milagros. Y quizás se preguntarán: ¿por qué? Porque tener confianza significa en el fondo confesar nuestra impotencia y proclamar al mismo tiempo nuestra fe en el poder de Dios, en ese poder infinito. El grito de los enfermos que invocan a Cristo expresa siempre esta doble actitud. Este abrir los ojos nos debe recordar a los peregrinos de Maús. Ellos caminaron con Jesús sin reconocerlo, hasta que entraron con Él en la casa, y fue al momento de partir el pan, cuando se le abrieron los ojos y lo reconocieron, porque estaban ciegos, tal como lo están los ciegos del Evangelio de hoy. Y fíjense ustedes, y con esto termino, una vez más tenemos esta orden que Jesús les da. Les dice que no divulguen este milagro. ¿Por qué? Porque ese milagro revelaba que Él era el Mesías anunciado, pero Él todavía no deseaba darlo a conocer,
ya que la gente esperaba un Mesías que los salvara de estar bajo el dominio de los romanos. Y Él no vino a eso, sino a salvarlos de estar bajo el dominio del pecado. Pero resulta imposible poder callar algo tan maravilloso, ¿verdad? Imposible, como es el encuentro con Jesús que ha cambiado sus vidas. Pues bien, queridos hermanos, pidámosle al Señor en este día que siempre podamos ver con los ojos de la fe, con los ojos del corazón, y seguirlo siempre y en todo momento, sin miedo de gritar a los cuatro vientos su misericordia y su infinito amor para con nosotros. Al Señor sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.